Bendiciones, saludos y bendiciones. Que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo bendigan en este día a todos y cada uno de los que vienen a este portal para recibir palabra de Dios, revelación, inspiración y ministración. Es un gozo poder llegar hasta donde Dios envía esta señal, hasta tu vida, tu casa, tu hogar, pero también a toda ciudad, pueblo y nación que reciban la palabra de Dios a esta hora de la mañana. Como saben, estamos en la explicación, en la enseñanza, en el compartir, en el leer, pero también escuchar acerca del libro de Apocalipsis. Y es un gran reto que he aceptado de parte de Dios. No fue fácil para mí asumirlo porque no me considero una persona escatológicamente especializada, pero sí con la inquietud de parte de Dios de que podamos entrar en la bendición de leer y de escuchar acerca de este maravilloso libro que cierra el contenido de los 66 libros de la Escritura, de esa biblioteca, de ese testamento que Dios el Padre nos dio tanto en Antiguo Pacto como en Nuevo Pacto, haciendo un solo libro. Bendito sea el Señor, y donde desde el principio nos explicó el comienzo de todas las cosas en el libro de Génesis, y también en la Escritura nos explica el fin de todas las cosas y el comienzo de esa eternidad con cielo nuevo y tierra nueva en el libro de Apocalipsis. Vamos a invocar el nombre del Señor y vamos a tener un tiempo de adorar al Señor en este momento. Gloria a Dios, ahí con esa melodía de adoración, esa melodía de alabanza. Gloria a Dios, porque estamos en su presencia, porque es un nuevo día de gracia, de favor, de bendición. Bendito Dios y Padre, te adoramos en esta mañana, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio de ministrarte, de adorarte en espíritu y en verdad, de buscar tu corazón, de buscar tu rostro, de venir ante ti, Señor, cada madrugada, cada amanecer de nuevo día, para, Señor, en la mañana, en la tarde, en la noche, Señor, en la madrugada, buscarte desde muy temprano, como dice tu palabra, Señor, buscando tu presencia, buscando esas aguas, como ese ciervo que brama por esas corrientes de agua, así clama por ti, Señor, el alma mía, el alma de tu pueblo. Y en esta hora, mi Rey amado, declaramos tu presencia para cada vida, para cada hogar, para cada varón y mujer, para cada joven, para cada uno de los que vienen a este portal de palabra, de revelación de Dios a través de las Escrituras. Gracias, Espíritu Santo, porque te mueves, porque te manifiestas, porque hoy es un día grande de bendición, porque nos has dado la luz de un nuevo día. A ti damos todo honor y toda gloria en esta mañana. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, fluye. Espíritu Santo, Señor, revélanos y muéstranos. Danos a entender las cosas que han de suceder, las cosas que has revelado, para que las sepan todos tus siervos, Señor, todos tus redimidos, Dios, para que la humanidad se entere de lo que ha de sobrevenir sobre todos los moradores de la tierra, para poder discernir tus tiempos y tus sazones, para entrar en las 7 bienaventuranzas del libro de Apocalipsis. Y la primera, Señor, es, aleluya, que podamos leer y también oír acerca de este libro de revelación, este libro
que aunque está lleno de símbolos, está lleno de imágenes, lleno de números, oh Dios, lleno de visiones espantosas y de muchas cosas, Señor, que son narradas tremendamente en este libro. Sin embargo, no es un libro que nos distes para confundir, sino al contrario, para revelar, y los entendidos entenderán. Y usted, amado hermano, amigo, está llamado a ser un entendido para que entiendas, aleluya, para que entiendas las palabras. Gloria a Dios, aleluya, esa melodía ahí, amén. Para que entiendas las palabras de la revelación del Señor, porque los entendidos entenderán proféticamente. Está declarado que los entendidos entenderán. Así le fue dicho al profeta Daniel, y estamos en el tiempo de entender lo que Daniel no pudo entender, de todas esas visiones y revelaciones que le fueron dadas en el tiempo antiguo, pero que lo mandaron a sellar la profecía del libro porque era para el último tiempo. Pero a Juan, por el contrario, le mandaron a abrir y le mandaron a escribir y a revelar y a entregar esta revelación a las iglesias y a todos los santos del Altísimo. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, en esta hora, Señor, oramos para que los ojos del entendimiento de tu pueblo sean abiertos, para que resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que toda oscuridad, para que toda ignorancia, para que toda falta de sabiduría espiritual sea removida y sean alumbrados los ojos del entendimiento, Señor. Por esta causa doblamos las rodillas ante ti, Señor, para que ilumine, Señor, los ojos del entendimiento, para que venga la luz y resplandezca el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en la mente de tu pueblo, para que toda tu iglesia, para que todos los redimidos, para que todos los hijos de Dios y los creyentes seamos enseñados por ti, Señor, para que se nos sea dada la luz de tu verdad. Oh, porque tu palabra es la verdad y una verdad tuya nos hace libres, Señor. Declaramos que a través de este estudio viene un mayor empoderamiento a nuestras vidas, una mayor unción y autoridad, viene una mayor bendición, aleluya, porque vamos a ir recorriendo y tú vas a ir descubriendo el velo, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas, Señor. Padre, sabemos que la palabra de Dios es uno de los pilares y fundamentos de nuestra vida. La oración, la palabra, la comunión de los unos con los otros, el servicio, la adoración, la predicación de tu palabra. Oh, gloria al Señor. Son fundamentos que has puesto para que nuestra vida cristiana esté sostenida, inconmovible, Señor, y para que podamos perseverar hasta el fin, llevando fruto y más fruto, y que ese fruto permanezca. Amados hermanos, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Amados hermanos, es una bendición recibir la ministración y que oren por nosotros y que oren por las peticiones y que nos ministren, y todo eso se hace, pero eso es una parte del todo, porque también es muy importante que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas tenemos vida también, en ella también tenemos liberación, tenemos sanidad, y por ella, aleluya, somos lo que somos. Bendito sea el nombre del Señor, porque aquí nos ha sido revelado todo este plan de salvación. Qué bendición es que puedas tomar tu Biblia y, si es posible, tomar una libreta y un bolígrafo y hacer apuntes y convertirte en un estudioso, porque vamos a ir paso a paso para entender este tremendo libro de la palabra de Dios, que hemos dicho que es poco
leído, poco predicado, poco estudiado, y que se ha aplazado la lectura y la predicación del libro de Apocalipsis, pero ya es el tiempo de abrirlo y de ver toda la revelación que Jesucristo envió a través de su ángel a su siervo Juan, para que a su vez diera el mensaje a las 7 iglesias y a los siervos de Dios. Alabado sea el Señor. Sí, mi Dios, sí, Padre, gracias en esta mañana. Declaramos, Señor, que la bendición de Dios va a aumentar en nuestra vida, que, Señor, escudriñando y entendiendo y leyendo y oyendo acerca del libro de Apocalipsis, una bendición mayor va a llegar a nosotros, Señor. Va a venir tu visitación, va a venir tu ministración, se va a desatar un mayor nivel de poder, de autoridad, de fe, de revelación, Dios mío, de conocer las estratagemas del enemigo, teniendo más revelación de ti y más revelación, Señor, de tus tiempos y de tus kairos, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El tiempo transcurre muy aceleradamente y por eso es importante que nosotros vayamos entonces también ahora a las Escrituras. Un saludo de bendición para todos y cada uno de los que están ahí conectados, de todos los que están allí en este tiempo. Bendiciones, mis amados, bendiciones, mis amadas, a todos los queridos hermanos, amigos, a todos los que llegan a este portal de Dios en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya hemos avanzado, llevamos con el tercer miércoles, estamos iniciando, pero apenas hemos avanzado hasta el versículo 8 de Apocalipsis y ya estuvimos en los 2 miércoles anteriores. Los puedes buscar ahí en las páginas de Unidad Cristiana Apostólica Cuadrangular. En este mismo portal de transmisión están allí los 2 miércoles pasados, donde ya avanzamos acerca de la introducción y de todos los versículos anteriores, como también de una leve explicación de lo que vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Y ahora estamos nada menos que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, donde ya está Juan declarando que está ahí en la isla de Patmos. Leemos en el nombre del Señor y dice: yo, Juan, vuestro hermano, dice la palabra del Señor, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Entonces, miren qué tremendo, ¿verdad? Ya él está ahí en la isla de Patmos. Bendito sea el Señor. Y me llama la atención que Juan en este versículo dice: yo, Juan, vuestro hermano. Aquí Juan, que es un apóstol de Cristo, un apóstol del Cordero, que es el último de los apóstoles que sobrevivía en ese tiempo, porque ya Pedro había sido muerto, crucificado boca abajo, como sabemos en la historia. Ya el apóstol Pablo había sido decapitado casi unos 60 años antes de este momento que Juan recibe la revelación, y ya Juan, alrededor de unos 95 años, está recibiendo esta revelación. Bendito sea el Señor. Pero aquí, siendo él uno de los discípulos más amados de Jesús, más cercano de su corazón, siendo Juan ese apóstol reconocido del Señor que caminó con Jesús, que primero fue ese discípulo de Juan el Bautista y luego fue llamado para ser un discípulo del Señor, y que caminó con el Señor y estuvo de lleno en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que ya había escrito el Evangelio de Juan, y que ya para esa temporada también estaban escritas las
cartas, bendito sea el Señor, Juan no tiene ninguna charretera, él no se antepone ningún título, él solamente dice, yo Juan, vuestro hermano, es decir, en términos muy sencillos, porque Juan va a haber una tremenda revelación y el Señor se le ha aparecido, el Señor se le está manifestando, le ha dicho que Él es el Todopoderoso, es decir, que tiene todo el poder para cumplir todo lo que ha prometido. Entonces, ante la imagen de un Cristo Todopoderoso, de una declaración, que podemos decir que somos nada, somos sus hijos sencillos, solo somos sus siervos. Y entonces Juan se describe como un hermano más en la fe y dice, copartícipe vuestro en la tribulación, copartícipe vuestro, es decir, con ustedes en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Entonces vemos acá lo que dice la palabra, que él estaba siendo copartícipe también de la tribulación, y la tribulación fue algo que los discípulos y los apóstoles y la iglesia pasó en ese tiempo. No solamente fue Juan, que en ese momento estaba en la tribulación, sino que las iglesias, las congregaciones cristianas de ese primer siglo también estaban en la tribulación. Que la gente que recibía y se convertía a la fe de Jesucristo en ese tiempo, realmente muchos estaban comprando un tiquete para el cielo, porque iban a ser perseguidos, muertos, torturados. Lo menos que podían ser es encarcelados o que fueran exiliados y eran discriminados, etcétera. Entonces estaban en tribulación y Juan era copartícipe con muchos hermanos, dice, en el reino y en la paciencia. El reino porque va a llegar un momento en que el Señor va a establecer plenamente su reino aquí en la tierra. Al 100% el reino de Dios llegará, que el Señor reinará completamente aquí en la tierra, en esta tierra y en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Pero ¿qué pasa? Se necesita la paciencia y esperar. Y es que el Evangelio, nuestra fe en Cristo, es una fe que necesita también la paciencia. Y esto de la paciencia está declarado en la palabra de Dios. Fíjate que en Lucas 21:19 el Señor le dijo a sus discípulos, con vuestra paciencia enseñó el Señor, ganaréis vuestras almas. Se necesita paciencia en esta carrera. Esta es una carrera de fe, pero también es una carrera de paciencia, y es algo que a veces no se enseña ni se hace énfasis, pero la paciencia en la vida cristiana es vital para obtener las promesas de Dios. Dice que con fe y con paciencia alcanzaremos todas esas promesas, pero hay que esperar al Señor. El salmista David en el Salmo 40 dijo, pacientemente esperé a Jehová. No hay que desesperarse, va a llegar tu turno, va a llegar tu hora, va a llegar la hora de tu bendición, va a llegar la hora del cumplimiento de las promesas que el Señor te hizo a manera personal también y a manera general que nos ha hecho en su palabra. Él es el fiel y verdadero. Recordemos esto, que lo que Él ha dicho lo va a cumplir y ni una de sus palabras caerá por tierra. Gloria a Dios. En 2 Corintios 6:4 también nos habla de que los discípulos y los apóstoles como ministros de Cristo, ellos tenían que estar en mucha paciencia, en tribulaciones, en pruebas. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto ellos lo daban como testimonio de que tenían que tener mucha paciencia. Aleluya. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Dios es grande y maravilloso. El Señor es fiel y verdadero. Oh, gloria al Señor. Bendito eres. Y esa paciencia es enseñada por el mismo Señor. Gloria a Dios. Y en Apocalipsis 3:10 claramente nos habla que
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿verdad? También vamos a ser guardados de esa terrible hora de prueba que ha de sobrevenir sobre los moradores de la tierra. Entonces, necesitamos la paciencia y por eso Juan habla de la paciencia, bendito sea el nombre del Señor, y que estaba por causa de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Y dónde estaba Juan? Estaba en la isla de Patmos. Patmos es una isla que está en el mar Egeo. Ahora mismo es una isla griega. Y ahora mismo es un patrimonio cultural de la historia del mundo y es un lugar muy emblemático, ¿verdad? Sobre todo porque ahí fue el lugar donde se entregó la última y gran revelación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, ahí en ese lugar que estamos viendo al fondo, ese hermoso lugar, ese lindo paisaje y ese panorama que vemos al fondo es la isla de Patmos. O sea que hoy estoy transmitiendo desde la isla de Patmos y como ustedes pueden ver, de pronto pueden mirar que en el paisaje, ¿verdad?, de la isla hay montañitas, hay cerros y también hay algunas planadas y por supuesto está toda esa costa y toda esa arena blanca como son las islas, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y allí ahora ya es un lugar turístico, pero para el tiempo de Pablo era una isla donde exiliaban y llevaban a los criminales allá, como decir, a que se murieran allá. Resulta y pasa que en la historia de lo que se conoce de Juan, se dice que Juan fue echado en una caldera de aceite caliente y que pensaron que ya con eso lo mataban, lo asesinaban, pero por alguna razón que ya sabemos por qué, el Señor parece que enfrió esa caldera y no murió en ese ataque tan horrible, ¿verdad? No murió, no pudieron destruirlo, no pudieron matarlo. Entonces lo exiliaron allá a esa isla donde iban los criminales. Por supuesto, en ese momento esa isla estaba totalmente escueta y no tenían ninguna clase de comodidad. Aún parece que le hacían torturas allá horribles, terribles, y no tenían pues nada para la salubridad, etcétera. Y en esos escarpados parajes allí, en esos montecitos, en esas cuevas, allí estaba el apóstol Juan y allí Jesucristo se le reveló, allí padeciendo, no por ser un criminal, no por pecar, no por hacer nada ilegal, indebido, sino por el delito de predicar y dar testimonio de Jesucristo. Entonces, esta isla era como una sentencia, digamos, tipo colonial que el apóstol iba a sufrir ahí. Aquí en Colombia hay una isla que en un tiempo fue una prisión, la isla Gorgona. Entonces, imagínense que por ahí puede ser la relación, ¿verdad? Una isla que fue una prisión muy reconocida en Colombia y que mandaban allá a los delincuentes más temibles y a los de los delitos más horrendos en la isla Gorgona. Y fue un lugar de pagar castigos y prisiones y pagar condenas. Y esa isla está aquí en Colombia. Pues esa isla del mar Egeo, que está afuera de las costas del medio de ahí de este país que siempre se me olvida, de Turquía. ¿Qué será? Gloria a Dios. Entonces, ahí a las afueras de las costas de Turquía, por allá lejos, estaba Patmos. Ahí estaba Juan recibiendo la revelación. Y entonces dice, yo estaba en la isla de Patmos y en esa isla de prisioneros, aunque también tenía sus riquezas, era rica en mármol y los prisioneros también eran obligados a trabajar ahí explotando ese mármol,
pero era una isla muy desolada, más o menos de unas 10 millas y 6 millas de ancho y 10 de largo. Bueno, yo creo que ya estamos suficientemente ilustrados dónde estaba Juan, y ustedes están viendo una actual foto, o les estoy mostrando un actual panorama que estoy transmitiendo desde la isla de Patmos. Bien, entonces vemos que Juan sigue diciendo en el versículo 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Tremendo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto de estar en el Espíritu está mostrando ya como, es decir, un nivel espiritual de profundidad, de comunión, de éxtasis, metido, absorto, en un nivel donde ya estás vaciado de la carne, no hay distracción, no hay comodidad, no hay nada humanamente que te haga sentir cómodo o bien, solamente cuando entras en ese nivel del Espíritu. ¿Y qué quiere decir esto? Es simplemente que estaba caminando Juan en el Espíritu. No había, ya estaba despojado de su carne, además su edad daba también para todo eso. Ya todo ese temperamento explosivo de su juventud, del Boanerges, ya no quedaba nada. Ya era un hombre totalmente sometido al Espíritu, ya no estaba en las obras de la carne, bendito sea el Señor, pero también estaba, como decir, en ese éxtasis, estaba en esa dimensión, digámoslo así, de mucha espiritualidad, y en esa dimensión sobrenatural. Gloria al Señor, aleluya. Y luego dice que en el día del Señor, y oí una gran voz como de trompeta. Nuevamente oye la voz del Señor como de trompeta diciendo: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ya aquí el Señor vuelve a repetir nuevamente que es el primero y el último, que es el alfa y la omega. Bendito sea el Señor. Ya sabemos que Él es el principio y el fin. Jesucristo dice yo, no solamente el Padre creador, sino el mismo Jesús, lo que nos da a entender que Jesús existe desde la eternidad y será hasta la eternidad, que Él estaba con el Padre en la creación y que Él estuvo siempre, y que Jesucristo, como Dios, Hijo de Dios y Dios, cohabitó y existió eternamente en la eternidad con el Padre, y lo hará por siempre. Y esa voz de trompeta, ¿verdad? Una gran voz como de trompeta, porque la voz del Señor es una voz que proclama, que convoca, que anuncia, es esa trompeta, bendito sea el Señor, que suena en la eternidad y hasta la eternidad, que ha sonado y que está sonando en este tiempo. La voz del Señor sigue sonando como esa gran voz de trompeta. Y luego dice el Señor, escribe en el versículo 11, después que dice el alfa y el omega, el primero y el último, y le dice a Juan: escribe en un libro lo que ves y envía a las 7 iglesias que están en Asia. Escribe en un libro, lo mandó a escribir. Él tenía que plasmar esa revelación, no la podía dejar solamente en su cabeza, en su memoria, tenía que escribir. El Señor manda muchas veces a escribir a sus siervos. Hay tanta inspiración, revelación, y el Señor nos manda muchas veces a escribir libros, libros de testimonio, libros de enseñanza, libros de experiencia, libros de revelación, de conocimiento, de inspiración que Él nos ha dado de su palabra, etcétera. Y por eso hay tantos libros escritos en el mundo, y muchos también en el mundo cristiano, pero sobre todo le fue dada esta orden a los profetas de escribir el libro, el rollo. Y ese libro, esa revelación iba a ser enviada a las 7 iglesias que están en Asia. Esas 7 iglesias estaban ahí en Asia,
y es lo que ahora se conoce como Turquía. Y están nombradas a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y estas iglesias van a ser estudiadas una a una, porque luego hay un mensaje directo y exclusivo para cada una de ellas. Pero estas 7 iglesias no quiere decir que solamente habían 7 iglesias en ese tiempo. Eran como la representación de todo el evangelio que había en ese tiempo. ¿Y por qué en ese sector? Acuérdense que en Jerusalén, bueno, ya Jerusalén había sido destruida en el año 70 después de Cristo, ya estaba desalojada, estaba desierta, estaba abandonada. Es posible que haya quedado algún remanente de cristianos en Jerusalén, pero ya ellos habían salido de Jerusalén. Juan estaba en Asia, ¿verdad? Posiblemente había sido pastor en Éfeso y supervisaba las iglesias de ese sector del mundo donde estaba el evangelio en ese momento. Así que ellas representaban las congregaciones cristianas donde fuesen, estas 7 iglesias. Pero estas 7 iglesias vamos a ver que no solamente eran 7 iglesias, sino que fueron y son como todas las temporadas que ha vivido la iglesia de Cristo en la historia de la humanidad, desde el día de Pentecostés hasta nuestros tiempos contemporáneos, actuales y estos tiempos postreros. Está la representación de las 7 etapas y de los 7 tipos de iglesias y de congregaciones que han habido y que existen y existieron y que están actualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto sería entregado a las 7 iglesias. Y luego dice, y volví para... y en el versículo 12, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Tremendo, gloria al Señor. Pero en el versículo 10 también nos dice que él estaba en el Espíritu, ya lo explicamos, pero estaba en el día del Señor. ¿Y cuándo es el día del Señor? Bueno, hay diferentes enfoques de este término, de esta expresión, el día del Señor. El día del Señor, para nosotros los cristianos, culturalmente y desde el primer siglo, se dijo que era el primer día de la semana. En nuestro calendario gregoriano occidental sería el día domingo. El día domingo para los hebreos, los judíos, era el primer día de la semana después del Shabbat. Entonces, él estaba en el día del Señor. En el día puede ser domingo que se congregaban los cristianos según la tradición. Pero también puede referirse al día temible del Señor, al día como que decir, fue llevado al tiempo profético cuando ya era el día del Señor. Entonces, hay estas dos posiciones. ¿Sí ve? Hay estas dos posiciones y ambas son aceptables. El día del Señor en el Antiguo Testamento también declara que sería el día terrible y temible de Jehová, que es el que entendemos como que será el tiempo de la gran tribulación. Entonces ahí él escucha esa gran voz, esa voz de trompeta, y esa voz de trompeta hace llamar la atención a todo pensamiento distraído y solemnizar el marco de la palabra que va a ministrar. Gloria a Dios. Entonces, después de que Juan recibiera la revelación, él tenía que escribir este libro de las revelaciones y entregarlo a las 7 iglesias y a todos los santos del Señor. Entonces, estamos allí y luego vamos en el capítulo 2 a mirar cada una de esas 7 iglesias, y dice en el versículo 12, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Qué tremenda palabra.
Estos 7 candeleros de oro estaban representando nada menos que a las 7 iglesias. Oh, gloria a Dios. Y es que el candelero era uno de esos muebles especiales que estaban allí en el lugar santo. Cuando estudiamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, y ahí vemos cómo era la configuración del tabernáculo en el lugar santo, había un candelero, y ese candelero tenía siete lámparas, las cuales tenían que suministrarle el aceite para que siempre estuvieran encendidas. Y el único que cambiaba y que colocaba el aceite y que encendía las luces del candelero era el sumo sacerdote. No eran los otros sacerdotes, sino el sumo sacerdote era el que tenía esa labor de estar entre los candeleros, llegar al candelero, cambiar el aceite, encender las luces, velar para que siempre estuviera ardiendo el candelero de los 7 brazos, que era totalmente macizo, en oro puro, y que estaba muy repujado y labrado, y era muy hermoso, y tenía sus 7 brazos. Y aquí vemos a Jesús representando a las iglesias como ese candelero, un solo brazo, ¿verdad? Con 7, digamos así, con 7 dedos, digamos, donde estaban esos, allí cada uno tenía esa luz encendida. Y es que la iglesia realmente tiene que ser ese candelero del mundo, ¿verdad? La iglesia del Señor es la que ha sido esa luz que ha alumbrado al mundo, a las naciones, que alumbró todos los estamentos de la sociedad. Cuando la iglesia sale a flote en el tiempo de la reforma, viene a alumbrar a un mundo que estaba sumergido en la oscuridad, en la ignorancia, en el atraso. Y cuando sale a luz la iglesia de Cristo a través de las escrituras en el tiempo de la reforma, por lo menos vemos cómo la iglesia que explota, que sale después de que estaba agobiada, opacada, sumergida, que había sido cubierta por esa nube negra de la religión y de la ignorancia y todo esto. Vemos que la reforma, a través de esos padres de la reforma, Martín Lutero, Calvino, etcétera, lo que trajo al mundo fue el desarrollo, el adelanto, el avance, la transformación de la cultura, de las leyes. En fin, llegó la luz al mundo a través de la iglesia, y eso es lo que cada iglesia en cada una de las épocas tiene que ser, ese candelero. Había 7 candeleros, ¿verdad? Y Jesús caminaba en medio de las 7 iglesias, de los 7 candeleros. Gloria al Señor. Y la luz no venía del candelero en sí. La luz viene de las mismas lámparas que tienen el aceite, ¿verdad? Y sin ese aceite no había luz. No había luz en las lámparas. Esto nos está hablando claramente la necesidad de esa llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese aceite. El Espíritu Santo es el que va a provocar esa luz en nuestras vidas, y por eso Jesús lo envió desde el comienzo de su iglesia y ha estado presente en todas las épocas, porque Él vino para quedarse y para que nosotros, los redimidos, podamos verdaderamente resplandecer como luminares en el mundo, como dice la palabra también. Entonces, aquí está esta maravillosa comparación, y sigue diciendo que en medio de los 7 candeleros estaba uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies. Esta ropa que llegaba hasta los pies está representando, como decir, al rey y al sacerdote.
esa vestidura es la ropa que llegaba hasta los pies, pero también el hecho de que estaba ceñido de un cinto, ceñido por el pecho con un cinto de oro, y ese cinto de oro también es la doble naturaleza del Señor, que es rey y sacerdote. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Esos cabellos blancos como blanca lana representan también la autoridad, la ancianidad, la sabiduría y la eternidad de ese Cristo resplandeciente, de ese Cristo glorioso que está ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana, ¿verdad? Eternidad, santidad, sabiduría, gloria a Dios. Qué visión tremenda. Dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Y esas llamas de fuego quiere decir los ojos que escudriñan, los ojos que todo lo conocen, que todo lo atraviesan. Esos ojos que miran y escudriñan hasta lo más profundo de nuestro ser, que conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos, esos ojos que como llamas de fuego ven el mundo, y también es parte de todo ese juicio que viene para este tiempo, ¿verdad? Está asociado con el juicio, que son penetrantes, y de esa búsqueda del Señor que sabe todas las cosas. Luego dice que sus pies son como bronce bruñido en el versículo 15, semejante, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Sus pies como bronce bruñido. El bronce aquí puede simbolizar dos cosas, darnos a entender dos cosas. Primero, la naturaleza humana, que el Señor fue verdadero hombre, ¿verdad? Fue el Hijo del Hombre, y que vino aquí a la tierra, y que fue realmente un Dios encarnado en una naturaleza humana, la naturaleza humana de Jesús, el Hijo del Hombre. Y esto nos da a entender que Jesucristo, que fue ese Hijo de Hombre, tuvo nuestra naturaleza, y por eso Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él no fue un Dios lejano, sino un Dios cercano. Bendito sea el Señor. Pero también, indiscutiblemente, esos pies de bronce significan juicio, porque en la Biblia el bronce está relacionado con el juicio, y más que estaban bronce como en un horno, es decir, esos pies que se van a parar en la tierra para hacer el juicio a los malvados, el juicio al anticristo, al falso profeta y a todos aquellos que tengan la marca de la bestia. Y es el juicio que viene sobre los moradores de la tierra para probar a los que habitan en ella. Son unos pies tremendos de juicio, ya no son esos pies amables, ¿verdad?, que fueron traspasados por nosotros en la cruz, esos pies que caminaron esas calles polvorientas de Galilea, de Jerusalén, de la Palestina, sino que son pies que vienen a pisar firme para este tiempo. Tremendo. Oh, gloria al Señor. Y dice que su voz como estruendo de muchas aguas. Eso significa esa voz de poder, de autoridad, de majestad, que es como la de una catarata. Esa voz que impresiona, como cuando oyes el sonido de muchas aguas como una catarata. Es un ruido impresionante que ensordece, que no deja
oír, porque llena todo el ambiente ese tremendo sonido como de muchas aguas, de cataratas. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego sigue diciendo en el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Los versículos están llenos de unas características supremamente maravillosas de esa revelación y de esa imagen que se está proyectando de ese Cristo, ya no el crucificado, sino del glorificado, del Cristo imponente, glorioso, aleluya, Rey de reyes, Señor de señores. Y dice que en su mano tenía 7 estrellas, y esas 7 estrellas está relacionada, digamos así, con los hombres de Dios, con los ancianos, con los pastores que estaban puestos en cada una de esas congregaciones. Y es muy lindo como pastor tener esta visión de Jesús, que dice que estas 7 estrellas estaban en su mano y las tenía en su diestra. 7 estrellas tenía en su diestra. El Señor tiene a sus ministros en su diestra. Aleluya. Y estas estrellas son como esos ángeles del Señor. El pastor es el ángel, escribe al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de todas las 7 iglesias, escribe al mensajero de Dios, escribe al ministro, escribe a esa estrella. Por eso el varón de Dios, el pastor, es una persona ungida por el Señor, y por eso merece la honra, merece el respeto, la consideración, el amor y el sometimiento a esa autoridad delegada por nuestro Señor Jesucristo, porque es un ángel mensajero del Señor. Es ese hombre a través del cual, es ese ministerio a través del cual Jesús mismo va a dar cobertura a toda esa iglesia, a toda esa congregación. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabemos que estrella en la Biblia también se relaciona con los redimidos, ¿verdad? Con los ángeles. Dice que el justo resplandecerá como estrella en el firmamento. Entonces, es válido esto de las 7 estrellas. Y estamos como ministros seguros en las manos del Señor. Y está representado con ese número 7, que es la plenitud. Es decir, que el Señor tiene a sus ministros, pero también a toda su iglesia en sus manos. Qué revelación tan impresionante. Y de su boca una espada aguda de 2 filos. Ya saben ustedes, deben saber cuál es esa espada aguda. Es la misma palabra, la misma escritura. Gloria a Dios. Y no está en la mano, está en nuestra boca, ¿verdad? La espada del Espíritu no está empuñada en nuestra mano. La espada del Espíritu está en la boca de los cristianos, de los hijos de Dios. Y Jesús también tenía esa espada aguda de 2 filos en su boca. Gloria a Dios. La palabra de Dios corta para el prójimo, pero corta también en nuestras vidas. Y es una espada pesada, ¿verdad? Que se utilizaba para matar y para destruir y para defenderse en los soldados de la antigüedad. Y también relaciona espada con ese lenguaje, con el machaira, que es una palabra que indica lenguaje, ¿verdad? Y era una espada más pequeña y más preciosa. Cualquiera de las dos es válida, la espada del escudo y la machaira, que era esa espada pequeña que implicaba el lenguaje, la palabra precisa y preciosa. Gloria a Dios. Entonces, la idea de que sale de nuestra boca es que la tenemos, ¿verdad?, ahí sostenida con los dientes, y que es un arma poderosa para
declarar, gloria a Dios. Por eso tu boca es un arma poderosa. El Señor dice, martillos me sois y armas de guerra, gloria a Dios. Entonces tu boca es un arma poderosa y en ella debemos tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, aleluya. Y sabes que esta espada, si predicas allá, también te predica a ti. Bueno, ahí también nos dice que su rostro era como llama de fuego, cuando el sol resplandece en su fuerza. Y esto tiene que ver con la gloria del Señor. Es tan grande, es tan brillante, es tan esplendorosa, bendito sea el nombre del Señor, que no puedes quedártela mirando. Dice que nadie ha visto a Dios, ¿verdad? Nadie ha visto a Dios y sigue viviendo. Y el rostro de Jesús estaba emanando esa gloria, esa luz resplandeciente, intensa, que habla de su señorío, que habla de su grandeza, como aquella vez que Juan precisamente estuvo con Pedro, Jacobo y Juan, cuando el Señor los llevó ahí al monte de la transfiguración. Y ahí en Mateo 17:2 dice que el rostro del Señor resplandecía, verá, resplandecía como cuando el sol estaba en su fuerza, es decir, que ya Juan había tenido una experiencia con el rostro del Señor resplandeciente y ahí nuevamente vuelve a verlo y entonces se da cuenta de que es el mismo Jesús y que era el mismo ayer y que es el mismo en ese momento. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremenda revelación de la palabra de Dios. En el versículo 17, Juan dice, cuando vi tremenda revelación al Señor, a su Jesús, a su amado, a su Señor, a su Maestro, pero ahora lo ve como ese Dios inmarcesible, en una gloria tremenda, como lo vieron los profetas en la antigüedad, ahí en el libro de el profeta Ezequiel en el capítulo 1 también fue vista la gloria de Dios, y Isaías también vio la gloria de Dios, y luego Juan, ahora el mismo Señor se le aparece glorificado en persona y él cae como muerto porque es posible que él piensa que va a morir, que ya está en el cielo, que ya llegó su tiempo porque el Señor se le apareció, pero entonces dice que Jesús, el Señor, el Rey de Gloria, le puso su diestra diciéndole, y él puso su diestra sobre mí, tal vez en su cabeza, tal vez en su hombro, y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Y estas palabras me conmueven mucho porque era como decirle el Señor a Juan, yo soy ese mismo que tú conociste, que fue tu Señor, que fue tu Maestro, que fue tu pastor. Yo soy ese mismo que tuve una etapa y ahora estoy en esta nueva etapa, en este nuevo nivel. Entonces el Señor le dijo, yo soy el mismo que conociste en el pasado, soy el mismo de ayer, soy el mismo de los años que caminé contigo en la tierra y ahora soy el mismo en este tiempo. Qué lindo, de veras que el Señor es lo máximo, aleluya. Y dice la palabra que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades y debilidades, sino uno que fue tentado en todo, dice Hebreos 4 del 15 al 16, 14 al 15, dice que fue como nosotros, tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Ah, wow, tremendo, tremendo Dios, tremendo Rey, tremendo Señor que nosotros tenemos. Por eso, en la medida que usted va mirando la revelación de Jesús en el libro de Apocalipsis, vas mirando esa gloria del Señor y vas entendiendo el Cristo que tienes, el Cristo que está actualmente y el Cristo que volverá. Gloria a Dios. Y en el versículo
17 dice que el Señor le dijo, no vas a morir, yo soy, aquí estoy contigo. Y en el versículo 18, hermoso también, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Oh, gloria a Dios. Wow, este versículo es tremendamente grandioso. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús está vivo. Estuvo muerto y ahora está vivo y vivirá por siempre y para siempre y eternamente por los siglos de los siglos. Él experimentó nuestra humanidad, nuestras debilidades. Él estuvo en un cuerpo de carne y hueso. Fue conforme a nuestra semejanza. Aleluya. Fue tentado en todas las cosas. Conoce todas las vicisitudes y todas las pruebas y todo lo que le puede pasar a un ser humano. Experimentó todos los dolores. Varón de dolores. Isaías 53, experimentado en quebranto, fue desfigurado, fue torturado, fue masacrado por nosotros, fue traspasado, herido y partido por nosotros, fue verdadero hombre y murió físicamente y fue sepultado. Pero al tercer día resucitó para siempre de entre los muertos, porque Él es las primicias de la resurrección, con un cuerpo glorioso, y fue el primero que entró como hombre resucitado a la eternidad en cuerpo glorioso. Es la primicia de la resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. Y tiene esas credenciales de ser la primicia de la resurrección y nunca más va a morir, ¿verdad? Y Él ganó la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, y fue una victoria totalmente permanente. Él resucitó de una vez por todas y no volverá a morir, pero ciertamente estuvo muerto. Y por eso la verdadera doctrina es saber que Jesús estuvo en carne y sangre, que fue verdadero hombre, pero fue verdadero Dios también. Y aquí ahora hay una parte en este versículo que es tenaz. Dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y aquí quiero citar algunas escrituras, ¿verdad? Como el Señor dice que cuando Él estuvo en ese periodo, en esas horas, en esos 3 días que estuvo muerto, dice Primera de Pedro 3:18, que Él bajó y descendió a los lugares más profundos de la tierra, ¿verdad? Y le predicó a los espíritus desobedientes, a los espíritus encarcelados, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también en el espíritu, no en carne, porque su cuerpo estaba allí sin vida, sepultado, y predicó a los espíritus encarcelados, esos espíritus desobedientes que una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual solamente 8 personas se salvaron y toda la humanidad de ese tiempo se perdió, se condenó por su incredulidad, por la dureza de corazón, por no creer a los mensajeros de Dios, y toda esa humanidad se perdió, y el Señor bajó para dar testimonio de todas las cosas que que habían sido anunciadas en la antigüedad. Pero también en Primera de Pedro 4:6 también habla de esto, ¿verdad? Que Jesús fue allá al lugar de los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos,
para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Son misterios, son misterios. También la palabra dice que cuando Jesús muere y resucita, Él fue y declaró el testimonio a todos aquellos que murieron en esperanza. Por eso también está el versículo que dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y la cautividad eran todos aquellos espíritus que de las almas que habían muerto en esperanza, todos aquellos varones de Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los profetas y todo ese pueblo consagrado que creyó a Dios, creyó a sus mensajeros, creyó a los profetas y murió en esperanza de esa redención. Y estaban en ese lugar que se conoce como el seno de Abraham, del cual nos habla ahí en Lucas 16 del 19 al 31, cuando menciona la parábola del rico y Lázaro. Dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Ese seno de Abraham es llevado, es arrebatado, ese lugar espiritual donde están los espíritus, es trasladado, digamos, arriba, puede ser a ese paraíso, ¿verdad? Es llevado. Ellos estaban en una sala de espera hasta que Jesucristo fuera las primicias de la resurrección y fuera el que primero ascendiera y entrara como un humano, un ser humano, como el primer hombre, ¿verdad? Resucitado, que entró a los cielos porque era el primogénito, eran las primicias. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí se nos dice que el Señor tiene las llaves de la muerte y el Hades. Y aquí, bueno, hay diferentes posiciones. ¿Será que el Señor bajó y arrebató las llaves? ¿O es que ahora ya Él las tiene, como decir, controla, tiene el dominio, tiene el acceso, puede entrar, puede salir, puede abrir, puede cerrar estos lugares espirituales, ¿verdad? Son lugares, son regiones espirituales reales, pero son espirituales, no son físicas, no son humanas, son espirituales y están en algún lugar del universo. Se dice que en las partes más bajas de la tierra, ahí está ese lugar que en Hebreos se le domina como el Seol en hebreo, y en griego el Hades, que es mencionado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla del Seol, la región de oscuridad, el Abadón, el lugar de los muertos, y en griego es el Hades, en el Nuevo Testamento, y en el español sería el infierno. Entonces, el Señor tiene acceso a esos lugares, el Señor cierra y abre, y sabemos ese versículo donde el mismo Señor dice que hay que temer a Dios, que tiene el poder para echar el cuerpo y el alma, ¿verdad? En el infierno, para echar el alma en el infierno. Dice que no temamos a los que matan el cuerpo, pero que más nada pueden hacer. Temamos a Dios, que es el mismo que puede quitar la vida y el mismo que puede echar esa alma en el infierno. Entonces, el Señor tiene las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Podemos confiar en Jesús. Él es el que tiene las llaves. El Señor hablaba de la muerte como aquel que tiene la potestad también sobre ella. Y quiero que miremos este versículo rápidamente en Hebreos 2:14, Hebreos 2:15. Hebreos 2:15, cuando dice que Jesús, ¿verdad? Venció la muerte para quitar ese poderío que tenía el diablo y que amenazaba con la muerte. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor participó de carne y de sangre. Él también participó de la muerte. Y por medio de su muerte, dice Hebreos 2:14,
al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Cuando Jesús derrota la muerte a través de su resurrección, le quita ese imperio al diablo, que estaba de dueño y señor, haciendo y deshaciendo con la humanidad, pero hasta allí le pusieron su tate quieto, ¿verdad? Porque el Señor vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre, porque el diablo intimida con matar, y él vino para eso, y el Señor lo reprenda en el nombre poderoso de Jesús. Está reprendido, vino para matar, y él es lo que tiene, ¿no? Él quiere matar, quiere destruir, quiere robarte el alma y llevarla para el infierno. Pero Jesucristo tiene las llaves, y los redimidos, los hijos de Dios, no mueren en la víspera, y no mueren cuando Satanás quiere quitarle la vida. Pablo y el mismo Jesús hablaba de su hora. Jesús dijo: mi hora aún no ha llegado, y tú no tienes potestad para quitarme la vida, porque es en el día del Señor. Igualmente, Pablo también le fue revelado de parte del Señor cuando iba a partir, y dijo: ya el Señor me ha dicho que voy a partir, ¿verdad? Y dijo: he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Entonces los hijos de Dios estamos en las manos del Señor. Él nos tiene esculpidos en su mano derecha. Jesús dijo: nadie tiene, tú no tienes autoridad para quitarme la vida. Jesús dijo: yo la doy. Y esa bendición está sobre los cristianos. Ningún hijo de Dios va a morir en la víspera. Créalo y recíbalo, y establezcase en esta verdad de Dios, que usted va a morir en el tiempo y el día señalado de la voluntad de Dios, y si partes es porque el Señor lo ha permitido, y el diablo no tiene poder para matar ni para destruir a los redimidos del Señor, porque Jesucristo tiene las llaves y estamos en sus manos grandes, poderosas y maravillosas. Tremenda bendición. Bueno, el tiempo ha transcurrido y no hemos todavía podido salir del capítulo 1. Hay muchas cosas que todavía comentar, y lo maravilloso es que esta revelación, esta descripción tan maravillosa de Jesucristo está ahí delante de nosotros, y está en otros versículos de la Biblia donde también nos muestran esa gloria del Señor, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Bendito sea Dios. Y bueno, quiero terminar ya, el tiempo ha transcurrido, y ya para salir del versículo del capítulo 1, y se escribe: las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Ya él había visto revelaciones, las que has visto, las que son, que era el mensaje para las 7 iglesias y para la iglesia, y las que han de ser, es decir, cuando ya la iglesia no esté en la tierra, cuando haya sido el arrebatamiento y sea todo eso que va a venir, que corresponde al tiempo de la gran tribulación, que son las cosas que han de ser después de esta. Y el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, es decir, los pastores, y los 7 candeleros que has visto son toda la congregación del Señor, todos los hijos de Dios, todos los redimidos a través de todos los tiempos, en toda la historia, desde que el Señor fundó el misterio de la iglesia. Gloria al Señor. Y esto es la visión de el capítulo primero, el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Vamos a orar en este momento, dando gracias al Señor y con el deseo de seguir aprendiendo y revisando y metiéndonos en cada parte del libro de Apocalipsis. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque hoy hemos visto esa revelación gloriosa, tu rostro resplandeciente, tus vestiduras blancas, tus pies de fuego, Señor, tu boca con espada aguda, tus ojos refulgentes, Señor, mirando, oh Dios, oh Señor, también tus manos, una el candelero, y también nosotros como ministros en tus manos, Jesús. Hoy te hemos visto como te vio Juan en esa grande visión, tu voz de trueno, de trompeta, como
como muchas aguas, Señor amado. Oh, eres tú todo resplandeciente, Señor amado. Eres tú todo glorioso, tus cabellos blancos y tu rostro blanco como la lana, tu eternidad, tu ancianidad, tu sabiduría, tu santidad, Señor amado. Oh, ese es el Cristo que yo tengo, el Cristo resucitado y glorioso, el Cristo que está a la diestra del Padre y que ha de venir para juzgar a vivos y a muertos, que va a poner sus pies de juicio sobre esta tierra y que vamos a reinar con Él, Señor, por 1000 años reinaremos con el Señor. Ese es mi Cristo por encima de todo y en todo, y que todo lo llena en todo, el Todopoderoso, el que estuvo muerto pero ya vive por los siglos. Gracias, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, eres el fiel y verdadero, eres el principio y el fin de todas las cosas. Estamos contigo y estaremos por siempre, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Bendecidos tus hijos, bendecidos cada siervo, sierva, cada hijo, hija tuya, donde está ahí, Señor. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en sus vidas, y que sigamos allí prendidos del Señor y dispuestos a seguir leyendo y escuchando de este maravilloso libro de revelación. Les espero el próximo miércoles, Dios mediante, para seguir escudriñando las Escrituras en este devocional profético. Bendiciones. Amén.